Laudetur Jesus Christus. Vamos a hablar en esta conferencia de un tema que considero muy importante, que es la madurez afectiva de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El motivo de la elección de este tema es que se escucha a menudo decir de algunas personas que les falta a estas madurez, que tienen inmadurez afectiva, sin ofrecerles al mismo tiempo ni un concepto claro de qué es esa madurez, ni menos todavía presentarles un arquetipo que refleje consiste o dónde está plasmada esa mentada madurez. Yo lo que voy a hacer justamente es proponerla la madurez tal como se da en nuestro Señor Jesucristo, que creo que es el arquetipo por excelencia. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en cuanto a verdadero hombre, su humanidad es perfecta y por lo tanto modelo. De ahí que el Concilio Vaticano II tiene una muy feliz expresión que repite muchas veces San Juan Pablo II, en la cual dice que nuestro Señor Jesucristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la verdad sobre el hombre. Y por eso añadía después el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del año 2002, quien contempla a Cristo descubre también en él la verdad sobre el hombre. Muchas de las cosas que voy a decir, no voy a tener tiempo aquí de estar leyendo los textos en directo de los evangelios, ¿no? Porque sería larguísima. He tratado ya este tema en uno de los números de la colección Virtus, el número 6, trata de la madurez afectiva de Jesús de Nazaret. Esta es la edición que se hizo en Nive Press en Estados Unidos, pero también está la edición que se hizo en Argentina. Allí están entonces los textos evangélicos con todas las referencias y en muchos casos con la exégesis correspondiente, ¿no? El primer elemento en el cual se expresa la madurez afectiva de una persona, y podemos añadir madurez afectivo-sexual de una persona, es el conocimiento y aceptación que esa persona tiene de sí mismo, es decir, de su masculinidad, feminidad, como un don de Dios, ¿no? Respecto de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos en los evangelios datos que podríamos llamar directos, porque Él nunca se refirió de forma directa a este tema, ya que justamente muy recatado en cuanto a la expresión sobre su personalidad. Sin embargo, encontramos en los evangelios dos series de datos, unos que podemos llamar indirectos y otros que podemos llamar semidirectos. Y estos ya son bastante interesantes. En primer lugar, los datos que podemos llamar indirectos. ¿Cuáles son? En primer lugar, el hecho de que en la presentación que hacen los evangelistas de nuestro Señor hay una total ausencia de conflictos. Hay una vivencia normal y serena de su emotividad, de su vida sentimental, de su vida afectiva. En Jesucristo nosotros no encontramos exageraciones, cambios de humor, altibajos, celos. Todo lo contrario, lo que nos presentan los evangelios de esa figura que nosotros vemos en muchos films que versan sobre Jesucristo y que nos lo presentan habitualmente como un torturado psicológico. No solo por el hecho de no comprender a fondo la personalidad de Jesucristo, sino por no respetar ni siquiera los datos que nos da la misma Sagrada Escritura. Bastaría una lectura serena de los evangelios, tomados incluso no como libro inspirado, sino tomado como libro histórico, para trazar de él una figura completamente distinta, la que espero que pueda salir de esta charla. En Jesús no se ve ninguna conciencia de inferioridad, no se ve en él ninguna necesidad de mostrar su masculinidad, como hace, por ejemplo, la persona machista, ¿no? Sobre este punto ha trabajado mucho el gran psiquiatra que fue Gregorio Marañón, humanista de mediados del siglo XX, humanista español, el cual justamente, el gran sexuólogo, puso en evidencia que el rasgo del exhibicionismo en cualquiera de sus manifestaciones, exhibicionismo de bravuconería, de valor, exhibicionismo de sexualidad, el Don Juan, en realidad son personalidades que tienen un gran temor de no tener esas cualidades. Por eso esa necesidad de estar
mostrándolas hacia afuera, en realidad es un autoconvencimiento. La persona se manifiesta así porque se quiere convencer a sí misma de que es así, y sobre todo porque tiene miedo de que lo contrario, por ejemplo la cobardía o la falta de masculinidad en el caso del varón, en realidad sea percibida por los demás y sean juzgados justamente como defectuosos. Por eso esa necesidad de exhibirse. Esto en Jesucristo no lo vemos en ningún lugar, ningún pasaje de los evangelios ni siquiera nos permitirían sospechar que hubiese algo así. Datos en cambio semidirectos podríamos considerar todos aquellos en los cuales se nos muestra en Jesucristo una madurez correspondiente a la de su edad. Por ejemplo, es admirable el episodio de Jesucristo en la pérdida y después hallazgo en el templo entre los doctores de la ley. Cuando Jesucristo con 12 años, en vez de regresar con José y María a Nazaret, se queda a él sin que sus padres se den cuenta, se percaten de esto, y luego cuando lo buscan terminan encontrándolo en el templo entre los doctores de la ley, hablando con ellos con una madurez increíble. Sin embargo, no es esa la manifestación de madurez, sino la respuesta que le da a María cuando ésta le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabías que tu padre y yo te estábamos buscando? Jesús justamente le responde como sorprendido: ¿y por qué me buscabais? En el sentido, ¿por qué me buscabais en otra parte? ¿No sabíais acaso que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ese Padre es Dios. Esa conciencia de un niño es un niño, tiene 12 años. Acaba de dar el paso a la adolescencia y a la madurez en la cultura judía, ¿no? Que justamente se hacía a esa edad. Probablemente para eso también han ido José y María con el niño al templo en esa oportunidad. Pero igualmente sigue siendo, desde el punto de vista de la madurez psicológica, sigue siendo un niño de 12 años. Pero esa conciencia de él estar consagrado a Dios Padre, de tener que ocuparse con responsabilidad de las cosas de su Padre, muestra una enorme madurez. Por lo menos una madurez, no solamente a la altura de la edad que le corresponde, sino incluso superior, ¿no? La actitud también de paternidad y defensa que él manifiesta a lo largo de toda su vida respecto de sus discípulos. Tenemos que recordar que varios de los discípulos de Cristo eran más grandes que él en edad, y sin embargo siempre Jesús aparece como el padre de alguna manera, el protector, el jefe, el líder, ¿no? También su conciencia de unión con el Padre, ¿no? Lo cual es muy importante porque, como nos señala la psicología, el problema del padre, de la relación con el padre, es algo muy frecuente en todos aquellos que tienen conflictos con su masculinidad y feminidad. Si estas personas que tienen ese tipo de conflictos le preguntamos su relación paterna, generalmente nos van a hablar de una relación defectuosa respecto de sus progenitores y en particular con el padre. El hecho entonces de esa conciencia serena, de esa vivencia totalmente segura, confiada que tiene Jesucristo con Dios Padre, ya es un indicio de que en Él podemos suponer un perfecto equilibrio afectivo en este orden de cosas. Segundo aspecto que vemos en Jesucristo, el modo varonil de vida, ¿no? El modo varonil de vida. Nosotros vemos en Jesucristo una fortaleza marcadamente varonil. Digo fortaleza marcadamente varonil porque la fortaleza es una virtud común al hombre y a la mujer, pero se desarrollan de manera distinta. En el hombre prevalecen algunos rasgos particulares de la fortaleza, como por ejemplo el empuje, la protección, la defensa, mientras que en la mujer se destacan particularmente otros: el tema del aguante, el tema de la resistencia, el tema de velar por la solidez, en el caso de la familia, en el caso de la protección de los hijos, ¿no? Los dos, el hombre y la mujer, tienen los dos aspectos, solamente que en uno se destaca más uno, en otro se destaca más otro, ¿no? Nosotros vemos en Jesucristo una resistencia a lo largo de la vida, de lo que nos describen los evangelios, que muestra una estructura biopsíquica, ¿no?, plenamente viril, ¿no? Lo cual, justamente por esa armonía que suele haber en la persona entre lo biológico, lo psíquico, lo espiritual, nos muestra, entonces nos da pie para pensar que también en los otros aspectos que no conocemos tienen que tener el mismo equilibrio. ¿En dónde vemos esta resistencia? Bueno,
Por ejemplo, en los evangelios siempre aparece levantándose muy de mañana, muy de madrugada, para realizar cosas que demandan un gran desgaste físico. Jesucristo hace grandes viajes, todo el tiempo está viajando, por lo menos esos 3 años de su vida pública. Lo encontramos en Galilea, lo encontramos en Samaria, lo encontramos en la Decápoli, o sea, del otro lado del Jordán, lo encontramos en Judea, lo encontramos en la zona de Tiro y Sidón. Y todo esto, nosotros sabemos lo que es el clima agotador de aquellas regiones desérticas. Jesucristo pasa las noches a la intemperie, lo cual justamente en ese clima desértico que tiene una variación tan grande, produce un enorme desgaste. Y sabemos que en aquella época los apóstoles no iban con una mochila como van nuestros mochileros, donde pueden llevar todas las cosas necesarias. Iban prácticamente con un manto, con un estilo poncho y muy pocas cosas más. Por lo tanto, todo eso implicaba una gran resistencia frente a las cosas y nunca se quejan, ¿no? Vemos la capacidad de dormirse donde fuera, lo cual es un signo también de un enorme equilibrio biofísico. Jesucristo es capaz de dormirse en la barca en medio de una tempestad, al punto tal que mientras todos los apóstoles están desesperados en medio de una tormenta, él dice, dormía a la cabecera con la mano puesta arriba del rollo de soga que había. Lo tienen que despertar sus apóstoles para preguntarle si él no se preocupa, sino le da lo mismo que se ahoguen todos, ¿no? Y Jesucristo, con toda serenidad, al ver la situación, ni siquiera casi se inmuta, basta, se para y llama a la tempestad, la manda que se calme y todo vuelve a la serenidad. Por supuesto, alguien dirá, bueno, era Dios. Sí es Dios, pero ella está actuando con la psicología humana. Hay una perfecta armonía entre una cosa y otra. Jesucristo, además de todos estos esfuerzos enormes, después lo vemos que muchas de las noches de las cuales nos hacen referencia los evangelios, las pasaba rezando. Quizá no fuera toda la noche, pero por lo menos horas de la noche dedicaba a eso, ¿no? También nosotros vemos ese modo varonil de vida en Cristo en el hecho de la impresión que daba a sus enemigos. Sus enemigos, dice el Evangelio, le tenían miedo, ¿no? Como por ejemplo ocurre en los mercaderes del templo, que cuando Jesucristo se enoja por ver lo que han hecho de la casa de Dios, lo han convertido en un mercado y en una casa de cambio de monedas, le cobran miedo simplemente al verlo a él. Y eso que Jesucristo manifiesta lo que llama un autor la cólera del manso, que a veces es la más fuerte de todas las cóleras, porque la cólera del hombre colérico es una cólera que todos esperan, y al esperársela también no llama tanto la atención. Que el enojón se enoje, digamos, no es una sorpresa. Pero cuando el manso, aquella persona que en tantas situaciones mantiene la calma, cuando él se enoja, quiere decir que las cosas están que arden. Y eso es lo que vemos en Jesucristo. Eso es mostrar la hombría, pero no bravuconería. Jesucristo nunca es un matón. Es valiente, pero nunca es aquel que hace alarde de esas cosas. Jesucristo, por otra parte, nunca muestra rudeza, tosquedad. Por el contrario, vemos en él una enorme delicadeza, es culto, es sensible también, porque no es que él no tuviera ningún sentimiento, todo lo contrario. En Getsemaní muestra una gran capacidad de entristecerse. Triste está mi alma hasta la muerte. Siento tedio, propiamente es la palabra que utiliza, ¿no? Y Jesucristo se conmueve no solamente cuando él sufre en Getsemaní, a veces se conmueve cuando lo que ve sufrir a los demás. Jesucristo siente compasión muchas veces. Él lo expresa claramente en los evangelios. No solo frente al enfermo, la capacidad de percibir las necesidades del prójimo más pequeñas. Jesucristo se conmueve, por ejemplo, cuando ve a las gentes que no tienen nada para comer, ¿no? ¿Con qué daremos de comer a todas estas gentes? Dice cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Vemos en Jesucristo una enorme capacidad de confortar a los demás. Venid a mí los que estáis agobiados, que yo os aliviaré. Y eso solamente lo puede hacer el que tiene una enorme capacidad y dominio de sí mismo. Para confortar a los otros, uno tiene que confortarse, tiene que controlarse, tiene que tener un enorme dominio de sí mismo. Esto, modo varonil de vida. Más todavía cuando nosotros tratamos de asomarnos a la espiritualidad de Jesucristo.
también su espiritualidad es viril, ¿no? ¿En qué vemos esta virilidad en su espiritualidad? En primer lugar, en el foco de atención. El foco de atención no es el mismo. Jesucristo no está enfocado sobre sí mismo, sino sobre su Padre. Si uno se toma el trabajo de leer todos los evangelios, destacando todos los lugares donde Jesucristo habla de su Padre, puede sorprenderse tanto que hasta podría decir, da la impresión de que Jesucristo ha venido a este mundo a hablar principalmente de su Padre, ¿no? Pero eso lo más importante es que ese es el foco de atención. Es alguien que no está volcado sobre sí mismo, sino sobre una misión y sobre el amor a otro por quien está haciendo ese esfuerzo de vida. Esa espiritualidad viril también se destaca en otras cosas, en las parábolas de Cristo. Las parábolas de nuestro Señor, bellísimas parábolas, son parábolas, como dice un autor, Vilchmeier, típicamente masculinas. Los temas, ¿no? El trabajo, la amistad, la fidelidad, la paternidad, la traición del mal hijo, la misericordia paterna, los personajes que aparecen en sus parábolas, jueces, reyes, todo esto son elementos típicamente masculinos. Una mujer habría hecho parábolas quizás tan hermosas como las de Jesucristo. Y quizás los temas podrían haber sido parecidos, pero el tinte propio, la pluma propia de una mujer es distinta de la de un varón. Y aquí nosotros vemos justamente eso marcado, el interés propio de una espiritualidad varonil, viril. Sin embargo, donde quizá mejor se destaque la espiritualidad viril de Jesucristo, sea en un episodio que todos nosotros conocemos. Es el diálogo que tiene con el joven rico, que lo encontramos, por ejemplo, en San Marcos capítulo 10, ¿no? En ese diálogo con el joven rico, el joven que le dice qué tengo que hacer para ganarme el cielo, Jesucristo le dice, bueno, cumple los mandamientos. El joven rico le responde, esto ya lo vengo haciendo de mi juventud. Dice el Evangelio, Jesús lo miró y lo amó. Entonces ahí le propone, bueno, lo que te queda es, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme, ¿no? Y aquí el joven se alejó, dice el evangelista, porque poseía muchos bienes, es decir, más bien porque estaba pegado a ellos y no se animaba a dejarlos por seguir a Cristo. Bueno, pero en estas pocas palabras y estas pocas líneas, nosotros vemos varios rasgos que nos muestran el timbre de un amor marcadamente viril. En primer lugar, el amor de Jesucristo que se manifiesta en este episodio es un amor esencialmente espiritual, porque lo miró y lo amó. ¿Miró y amó qué? Miró y amó el deseo de perfección del joven, porque al joven lo había visto antes. Jesucristo, la expresión que pone el evangelista, lo miró y lo amó, es después de que el joven rico le dice que él viene cumpliendo todos los mandamientos desde su adolescencia. Por lo tanto, lo que Cristo ve y admira es el hecho de que es un hombre cumplidor. El amor de Cristo también se manifiesta aquí como paciente. Es un amor que espera, invita a seguir, lo invita a que lo siga solo cuando el joven le pide algo más. Como decir, yo cumplo los mandamientos desde mi juventud, pero como no me alcanza. Recién ahí Jesucristo lo espera. Jesucristo no apura, es un amor que no apura al otro. Es un amor que sabe esperar, paciente. Es un amor, sin embargo, exigente. Cuando tiene que exigir, le exige todo. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Es exigente. Es desinteresado. Él le dice que venda todo, que lo dé a los pobres. No le dice que lo traiga con ellos, ni siquiera que traiga algo, que no traiga nada. Jesucristo no le interesan los bienes del joven, le interesa el joven. Le interesa su deseo de perfección, ¿no? Finalmente, el respeto por la libertad. El joven rico se aleja, Jesucristo no sale corriendo detrás de él, no se agarra de su manto, no le dice perdoname, pedí mucho, bueno, empecemos de a poco. Jesucristo, el joven no quiere seguir, bien, Jesucristo lo respeta, se entristece por eso, se entristece y dice esas palabras, dice qué difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pero, sin embargo, no le echa en cara a él, no se siente despechado. ¿eh? Ese respeto. Entonces, todos estos elementos podemos llamarlos elementos propios o rasgos propios de una espiritualidad viril. Cuarto lugar, el equilibrio afectivo
de una persona, en este caso de un varón, Jesús es un varón, se pone de manifiesto en la relación que él tiene con la mujer. La primera cosa que quisiera destacar es que en la relación que Jesucristo tiene con la mujer, Jesús no se acomoda a los usos de su tiempo, porque a veces uno escucha decir, bueno, Jesucristo era un hombre de su tiempo. Bueno, en este punto concreto no se nota, ¿no? Quisiera leer algo que escribí justamente en esa virtud que mencioné antes, ¿no? Dice así: hay que reconocer que respecto de la mujer, Jesús no se atuvo a los usos de su tiempo y ambiente. Entre sus compatriotas más rígidos, las mujeres eran discriminadas desde el nacimiento, lo que se extendía luego a la vida política y religiosa de la nación. Ay de aquel cuya descendencia son hembras, dice el Talmud. A algunos el nacimiento de una niña les causaba tristeza y fastidio, y una vez crecida no tenía acceso al aprendizaje de la ley. Se lee en la Mishnah que las palabras de la Torá, es decir, de la ley, sean destruidas por el fuego antes que enseñársela a las mujeres. Quien enseña a su hija la Torá es como si le enseñase calamidades. Es cierto que estas expresiones se contrastan con otras, como esta sobre el divorcio que corría entre los rabinos. El mismo altar derrama lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa de su juventud. Pero el gran exégeta presbiteriano Barclay, hablando precisamente de la institución del divorcio mosaico, señala lo siguiente: lo trágico era que la práctica se quedaba muy rezagada del ideal. Había algo que viciaba toda la relación matrimonial. Una mujer era, a los ojos de la ley, una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Virtualmente no tenía ningún derecho legal. No podía en ningún caso divorciarse de su marido por ningún motivo, mientras que el marido podía divorciarse de ella por cualquier razón. Uno puede divorciarse de una mujer, decía la ley rabínica, contando o no con la voluntad de ella, basta con la voluntad de él. Este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía simplemente: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación, para que te puedas casar con quien quieras. Todo lo que tenía que hacer el marido era entregar ese papel a su mujer en presencia de dos testigos y quedaba divorciada. Pues bien, estos son elementos solamente de la cultura de su tiempo, como alguna cosa a la práctica, la teoría muy linda, la práctica era esta otra que señala aquí Barclay. Pero nosotros vemos justamente entonces que Jesucristo tiene una visión completamente distinta. Por ejemplo, Jesucristo habla con la samaritana, ese maravilloso diálogo que nos ha dejado San Juan en el capítulo 4 de su Evangelio. Jesucristo no toma en cuenta la impureza legal de la hemorroísa, se deja tocar por ella, la bendice, la alaba, cuando un judío se hubiera escandalizado, se hubiera sentido impuro por el hecho solamente que la tocara. Perdona a la adúltera y la defiende. Se hace acompañar de algunas mujeres que ayudan tanto a Cristo como a sus discípulos, ¿no? Y algunas mujeres de la nobleza, ¿no? Se deja tocar por la mala mujer, por la meretriz, aquella que algunos dicen que es la misma Magdalena que después aparece junto a la cruz. El episodio que está en el Evangelio de San Lucas capítulo 7 no da el nombre, pero ella lo toca, llora sobre sus pies, los besa, los enjuaga con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, al punto tal de que el anfitrión de la casa, Simón, se escandaliza por eso. Y Jesucristo la defiende. Le dice: tú me tenías que haber hecho estas cosas, no hiciste ninguna, no me diste el beso de saludo cuando llegué, no me lavaste los pies, esta lo ha hecho todo eso porque tiene mucho amor. A ellas es a quienes primero anuncia su resurrección, ¿no? Jesucristo muestra una sanísima capacidad de amistad, de establecer relaciones sanas de amistad con algunas mujeres. El caso de Marta, de María, era también amigo ciertamente de su hermano Lázaro, pero él sobre todo se conmueve ante las lágrimas de María. Da unas respuestas teológicas espectaculares cuando le habla a Marta sobre la muerte de su hermano. Por amor a ellas lo resucita. Es sensible frente al dolor de la mujer, como manifiesta lo que acabo de decir, el caso de María cuando ella le llora, María de Betania, ¿no? Y frente a él, dice el Evangelio, Jesús, al verla llorar, lloró también él. Por eso dicen los que ven este espectáculo, dice, cuánto amaba
a Lázaro, ¿no? Porque es por la muerte de Lázaro que se conmueve. Sobre todo, la relación extraordinaria de Jesucristo con la mujer aparece en el sermón de la montaña, ese sermón que nos relata el Evangelio de San Mateo entre los capítulos 5 al 8, cuando él justamente pronuncia aquellas palabras, ¿no? El que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa que Jesucristo no solamente exige el respeto exterior de la mujer, sino el interior. Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, lo que hace es interiorizar lo que mandaba la ley. Para un judío respetuoso, lo que estaba mal era el adulterar, el abusar de una mujer, pero todo en lo exterior. Jesucristo dirá, no, todo empieza en el interior. Ya uno le falta el respeto cuando la mira mal, cuando la convierte en cosa, cuando la convierte en objeto, ya sea por la mirada, por la forma de mirar, ya sea por el deseo, ¿no? Por lo tanto, Jesucristo mira el corazón de la mujer y desde el corazón del varón. Esto, por supuesto, que estoy diciendo, Jesucristo lo predica no solo como algo del varón, también vale para la mujer respecto del varón y del varón respecto de la mujer. Ahora, lo que quiero destacar es esto. Esto que predica Jesucristo no es algo que le enseña para que los demás lo hagan. Jesucristo predica de esta manera porque esa es la manera que tiene Él de mirar a la mujer, la manera que tiene Él de respetarla. De hecho, sus enemigos acusaron a Jesucristo de muchas cosas, ¿no? Pero ninguno lo acusó nunca de haber tenido la más mínima falta respecto a una mujer. Y como sabemos, si Jesucristo hubiera dado pie, aunque sea mínimamente, se hubieran hecho una comidilla de esto porque hubiera sido una buena manera de rebajar su autoridad, ¿no? Sobre todo nosotros vemos esa relación tan sana de Jesucristo con la Magdalena. La Magdalena es una mujer que provenía, digamos, de un ambiente malo. Había, dice el Evangelio, había echado de ella 7 demonios, ¿no? Probablemente sea la misma pecadora que se arroja a sus pies en la casa de Simón, de la que ya acabo de hacer alguna mención. Sin embargo, la relación de Jesucristo con ella es siempre casta, siempre pura. Ha sido la novelística del siglo XX la que ha tratado justamente de crear una relación gnóstica, ¿no? Una relación sexual, una relación desordenada, ¿no? Respecto de la Magdalena, entre Jesús y la Magdalena. Pero todo eso justamente sabemos que es toda esa fábula gnóstica que se ha divulgado tanto durante el siglo XX y que ha explotado notablemente el feminismo radical, ¿no? El equilibrio de Jesucristo también se destaca, en quinto lugar, en la manera en que Él llega a entender los planes del Creador sobre lo que es la sexualidad, la afectividad, la relación entre el hombre y la mujer, el mundo afectivo. La manera en que ha penetrado esos planes. ¿Dónde lo vemos? En particular, nosotros lo vemos destacado en su discusión sobre el divorcio, que nos ha dejado relatada San Mateo en el capítulo 9, en el capítulo 19 particularmente, ¿no? Cuando se desata, bueno, el hombre si se divorcia a la mujer tiene que darle el libelo de repudio, ¿no? Y Jesucristo le dice, al principio no era así. ¿El principio cuál es? El principio es la creación, o sea, donde Dios, al crear al hombre y a la mujer, también expresa cuál es su plan sobre el hombre y la mujer. Y Jesucristo entonces se vuelve allí, ¿no? Vuelve a remontarse al plan original de Dios, mostrando cómo Él entiende el plan original y cómo destaca lo que es la belleza del amor humano entre el hombre y la mujer y el rol que tiene la sexualidad en cuanto santificadora de ese amor. También lo vemos en el Sermón de la Montaña, no solo las palabras que ya referí, respecto de la mirada, sino también cuando habla justamente de vuelta del tema del divorcio, el tema del repudio. Nuevamente Jesucristo habla de que eso es algo que desagrada profundamente a Dios, al punto tal que estas palabras escandalizan a sus interlocutores diciendo, si es así, es dificilísimo el casarse y sobrellevar el matrimonio. Y no solamente Jesucristo escandaliza a sus interlocutores, sino que escandaliza a muchos cristianos del siglo XXI, que han defendido de vuelta la misma posición de aquellos que le sacaron este tema para
eh, polemizar con Jesucristo sobre su visión del matrimonio, ¿no? Vemos también directamente un equilibrio psicológico en Jesucristo extraordinario, ¿no? Lo vemos en distintas cosas. En primer lugar, en la fortaleza auténtica que Él muestra, ¿no? Algo ya he dicho, quiero retomarlo ahora. Jesucristo muestra siempre una enorme valentía, pero jamás berrinche, que es la deformación de la valentía. Jesucristo nunca castiga de más, nunca castiga inoportunamente. Jesucristo nunca se venga. Jesucristo exige, como vimos en el joven rico, pero sin imponer. Jesucristo siempre manifiesta una enorme grandeza con sus enemigos. Por ejemplo, el caso de Malco en el huerto de los olivos, cuando Pedro de un sablazo le corta la oreja y Jesucristo en medio de una pelea, en medio de esa actitud que traen justamente aquellos que vienen a tomarlo prisionero con palos, como dirán, con palos como a un ladrón, Jesucristo se toma el tiempo de curar a ese que es uno de los que vienen a llevarlo prisionero. Esa enorme grandeza de corazón frente al enemigo, ¿no?, que tiene Jesucristo. Jesucristo jamás manifiesta un rasgo depresivo, malhumorado, ni resentido. Nunca presenta dudas de personalidad, más bien todo lo contrario. Jesucristo tiene una enorme conciencia de grandeza, pero una grandeza real, equilibrada, que responde a la realidad de las cosas. Tiene conciencia de ser legislador. En el Sermón de la Montaña varias veces repite: habéis oído que se dijo a los antiguos. Muy bien, yo les digo lo siguiente: Jesucristo corrige la legislación mal entendida. Muchas veces eso que dice habéis oído que se dijo no es de la Biblia, es la doctrina de los rabinos. Jesucristo legisla por encima de ellos, ¿no? Esa conciencia que tiene de su relación de identidad con su Padre, identidad de naturaleza, aunque distinción de persona. Por eso lo llama su Padre, al punto tal de que sus enemigos, cuando lo acusan ante Pilato, dirán: este se hace hijo de Dios. Se hace hijo de Dios, por lo tanto, ciertamente que esto lo habían captado. Y por lo tanto, entonces quiere decir que Jesucristo lo ha repetido muchísimas veces. Jesucristo tiene una idea equilibradísima del mal, del dolor y de la cruz, lo cual, como señaló muy bien en su momento Viktor Frankl, es uno de los rasgos particulares del hombre equilibrado. Justamente él, estudiando el hombre neurótico, el hombre desequilibrado en ese sentido, desequilibrios menores, la neurosis, justamente son las personas que no llegan a entender el sentido del dolor, el sentido del mal, el sentido del sufrimiento. Bueno, Jesucristo todo lo contrario, lo cual muestra entonces que ha tenido un enorme equilibrio. Jesucristo tiene un sentido claro de su misión. Cuando a Pilato le dice, ¿no?, para esto he venido al mundo, Jesucristo sabe claramente que ha venido a reinar, aunque sea un reinado espiritual, pero ha venido a reinar, ¿no? Por lo tanto, justamente no tiene ese rasgo propio de las personas que tienen dificultades afectivas, que es que no saben para qué están en este mundo, ¿no? Jesucristo nunca tiene rasgos infantiles, nunca vemos en él falsos entusiasmos. Al contrario, en la entrada a Jerusalén, Jesucristo es el único que es realista, que sabe a lo que va. Todos los demás están contentos, tiran ramos, ponen sus mantos delante de su asno para que lo pise. Todos piensan que llegó el reino, que ahora se va a hacer rey, que ahora Jesucristo es el único que sabe que va a la cruz. Cuando llegan a la vista de Jerusalén, bajando el monte de los olivos, todos están gritando, están cantando aleluya, cantando sana al Hijo de David, y Jesucristo, de pronto, mirando Jerusalén, llora. Es el único que sabe lo que está pasando y lo que va a pasar, no solamente a él, porque llora por la destrucción de Jerusalén, como dice, como queda bien en claro por las palabras que él pronuncia allí. No tiene rasgos infantiles, pero tampoco tiene rasgos de viejo, no tiene una psicología de viejo. Nunca vemos en él tristeza, amargura, la falta de esperanza propia que se ve a veces en las personas que ya están al final de su vida sin haber logrado la madurez. Jesucristo tiene un fino sentido del humor, aunque no nos haya dejado muchos chistes. Algunas, se puede considerar que algunas de las cosas que hace y que dice son una forma
de humor, como cuando lo ven los discípulos venir caminando sobre las aguas y todos piensan que es un fantasma, y Jesucristo, cuando está llegando, en vez de subirse a la barca, sigue de largo, dejándolos atónitos a todos, ¿no? De alguna manera esa sorpresa que les causa parece una cierta ironía de nuestro Señor, ¿no? Y además, sobre todo, Jesucristo era impresionantemente feliz. Tan feliz que quería que los demás fuesen felices participando de su alegría, como dirá en el sermón de la última cena en San Juan capítulo 15, en el versículo 11. Mi alegría está colmada y yo quiero que ustedes tengan esa misma alegría y que también en ustedes esté colmada. En séptimo lugar, el equilibrio afectivo de Jesucristo o la perfección afectiva de Jesucristo se muestra en el modo propio de su amor. Porque el amor de Cristo es el más alto de todos. El amor de Cristo es amor de amistad, pero amor oblativo de amistad, ¿no? Jesucristo ha sido un gran amigo, pero el modo de su amistad es un modo particular. Porque Santiago, Juan, ¿no? Pedro son amigos entre sí. Los tres también son amigos de Cristo. Pero la amistad que tienen entre ellos y la amistad de ellos con Cristo es distinta. La amistad de Pedro, Santiago y Juan entre sí es una amistad interpares, entre iguales. La amistad que ellos tienen con Cristo es una amistad de filiación. Como un padre es amigo de un hijo, como un hijo es amigo de un padre. De hecho, hay amistad, pero al mismo tiempo un respeto filial. Al mismo tiempo hay una mirada como de alguien que está por encima, que es paternal, pero que es amigo, ¿no? Que es amigo. Y eso, vuelvo a insistir lo que ya dije antes, y eso que algunos de ellos, por ejemplo el caso de Pedro, debe haber sido más grande en edad que Jesucristo. Juan era más chico, Santiago quizás fuera igual, Pedro probablemente era más grande. El amor de Jesucristo es un amor ordenado también, es un amor con jerarquía, con orden, ¿no? Eso lo podemos ver claramente en, en nuestro Señor, la forma en que Él trata a sus apóstoles, ¿no? La forma en que Él ama, y ama con un orden, poniendo incluso una jerarquía en el amor, porque ama más a unos que a otros, pero en distintas cosas. Por ejemplo, ama con un cariño más bien afectivo, más afectivo, a Juan que a Pedro. Pero cuando tiene que poner de jefe a alguno, lo pone a Pedro y no a Juan. Por lo tanto, ese amor que tiene por Juan igualmente no lo enceguece a la hora de poner un orden en las cosas. Pedro va a ser mejor cabeza, aunque Juan tenga mejor corazón. Ese respeto por las cualidades de cada uno, de no tergiversar las cosas justamente por un amor típicamente sensual, amor carnal o amor desordenado afectivo, no se ve en Jesucristo para nada. Jesucristo no es celoso. No se ve nunca un rasgo de celo, de ese celo amargo, de celo posesivo que se ve en algunos hombres. Sobre todo llama la atención el hecho de que la capacidad que tiene Jesucristo de amar sin ser correspondido, que esto lo tiene pocas personas, porque muchos aman y es natural que el amor quiera ser amado, que el amante quiera recibir amor de aquel a quien él ama, ¿no? Un amor sano, un amor de amistad si se quiere. Es muy difícil amar cuando la otra persona no corresponde, sobre todo teniendo que corresponder. El marido que ama a la esposa que no le corresponde, la esposa que ama a un marido que no le corresponde, los padres que aman a sus hijos que no le corresponden, y tantos otros amores, ¿no? El amor de amistad, que pasa lo mismo en algunos momentos. Ahí es donde se muestra la grandeza, cuando uno es capaz de amar a pesar de que los otros que tendrían que devolverle ese amor con amor no lo hacen. Jesucristo ama a sus enemigos, de hecho sus enemigos ciertamente que no le corresponden, le van a responder con todo lo contrario, persiguiéndolo. Jesucristo ama a los que lo traicionan, ama a Judas, ama a Pedro, ama a todos los apóstoles. Es notable que cuando se aparece Jesucristo después de su resurrección, jamás echa en cara las traiciones recibidas. Eso entre los hombres es muy difícil de hacer. Bien, para resumir, podemos resumir todo lo que he dicho en dos aspectos. En primer lugar, vemos en Jesucristo una enorme confluencia de signos positivos de madurez. ¿Lo vemos en qué? En la templanza y mortificación de Jesús.
Ayuna 40 días y 40 noches en el desierto, pasa noches enteras en oración, no tenía donde reclinar la cabeza, es un caminante extraordinario, resiste sin queja alguna la sed, el sol, la fatiga, las impertinencias de quienes lo rodean. Enorme capacidad de eso. Enorme prudencia, perfecta justicia, grandísimo coraje, virtudes todas que postulan también una excelencia análoga en aquellas virtudes morales que nosotros no vemos, porque por esa unión de todas las virtudes, estas son las que vemos, hay otras que quedan ocultas, porque Jesucristo las reserva en su intimidad, pero como las virtudes crecen, cuando en una persona se dan perfectas, crecen armónicamente como los dedos de una mano, que crecen distintos, pero todos crecen proporcionalmente, entonces, si, como ya vuelvo a repetir, si la prudencia de Cristo es enorme, si la justicia es perfecta, si el coraje es grandísimo, si la esperanza es extraordinaria, si la caridad es asombrosa, debemos pensar que la castidad también. Una persona no puede tener todos esos miembros también desarrollados en el orden espiritual de forma perfecta y que justamente no tenga otro o sea imperfecto o allí tenga un vicio. Vemos también el sobrado realismo de Cristo ante el pecado, ante la debilidad ajena, ante la situación de los hombres y del mundo, las cualidades y los límites de cada persona, cómo Jesucristo sabe entender todo eso. También es un rasgo positivo de su madurez el gran sentido de la vida que tiene, la claridad de conciencia sobre la finalidad última de todas las cosas. Podemos poner también como signo positivo el equilibrio orgánico y la vida sana que se pone en evidencia en esa gran resistencia física a la que ya aludí. También son signos positivos los criterios sobrenaturales por los que se guiaba, como podemos ver en el admirable Sermón de la Montaña, de la cual esos 3 capítulos o 4 capítulos de San Mateo nos podrían servir de materia de meditación de toda una vida y no nos alcanzaría, ¿no? La seguridad, hoy se dice asertividad de su personalidad, es un hombre seguro de sí mismo, ¿no? La capacidad de captar la belleza de la naturaleza, pensemos en las alusiones que hace a los pájaros, a los lirios del campo, Jesucristo es un gran observador, a la inocencia de los niños, el honor en que tiene el matrimonio, la dignidad de la mujer. Todos estos elementos son signos positivos de madurez, ¿no? Y en segundo lugar, la ausencia de signos negativos, ¿no? Lo otro que destaca ese perfecto equilibrio. En Jesucristo no vemos miedos perturbadores, todo lo contrario. Tiene una enorme confianza. Recordemos aquellas palabras suyas de San Mateo capítulo 10. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O esa expresión tantas veces repetida, por ejemplo, como la leemos en San Mateo capítulo 17, versículo 7, no tengáis miedo. Jesucristo no tiene ideas depresivas, no manifiesta lagunas afectivas y menos que todo carencias paternas, ya lo mencioné antes. Jesucristo no revela incomprensiones respecto del mal o del sufrimiento, no denota complejos de inferioridad, no se ven en él obsesiones. No tiene una base temperamental nerviosa, tensionada, ansiosa, ciclotímica, que muchas veces vemos en las personas que tienen, aunque sea desequilibrios menores, pero ni esos menores vemos en el Señor. No expresa una concepción de la vida hedonista, sensual o materialista. No vemos en él blanduras, molicie, pereza, sensualidad. No padece gula o falta de sobriedad, vicios que a menudo desencadenan trastornos afectivos e incluso sexuales. No sufre odios, resentimientos, antipatías, acritudes, ojerizas, iras, etc. No nutre orgullo alguno, vicio que suele acarrear como castigo la caída en la impureza. Finalmente, no sostiene doctrinas erróneas sobre la sexualidad que nos podría dar la pauta de que hay errores por lo menos en el campo intelectual respecto de estas cosas. Por todo esto, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como el modelo más acabado. Buscábamos entonces un arquetipo de lo que es la madurez afectiva. Lo tenemos en Jesucristo. Quisiera terminar con esta frase de este autor que lo cité en algún momento, Vilchmeier, ¿no?, que tiene un libro hermosísimo, muy antiguo ya, que se llama Jesucristo el varón ideal.
y que dice así: su fuerza de varón está completamente santificada y consagrada a Dios, de quien tan poco ha hablado sobre lo sexual, brota un poder de pacificación, purificación y dominio de estas fuerzas como de ningún otro. Esta libertad y madurez y firmeza de su hombría no es el fruto de una lucha, ni aun de la más noble y victoriosa que haya podido él haber dirigido, sino simplemente el resplandor de su naturaleza única en su género e incomprensible. Hombría que como la tenemos ante nosotros no solo es así también posible, sino que resplandece también aquí en magnificencia y poderío, como lo era la contenida en el plan original de la creación de Dios. Que esta figura de Jesucristo entonces los anime a tratar siempre de conocerla mejor y a mirarse allí, ¿no?, para encontrar ese ideal al que todos tenemos que aspirar, incluso en esa búsqueda del equilibrio afectivo y de la plena madurez a la que todos estamos llamados. Que Dios los bendiga.